uso de la palabra, dijo que hay concentración de los tratamientos de los proyectos por parte del Poder Ejecutivo. ¿Lo tenés, Bauti? ¿Podemos 30 segundos? Escuchemos. Observaciones por nuestro voto negativo a esta propuesta, que es la transferencia de un organismo que depende del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Esto no tiene nada que ver con lo que dijo la diputada, a quien la felicito por sus buenos augurios, por sus buenos deseos, por su buena ilusión, pero no tiene nada que ver con la realidad. Esto es la transferencia de un organismo del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, con lo cual empezamos a transitar la preocupante tendencia de concentración de poder cada vez mayor en el Poder Ejecutivo. Y esto indispensablemente hay que resaltarlo. Estamos muy preocupados por una sumatoria de poder que cada vez se hace más grande en el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Y este es un elemento más en ese sentido. Las otras dos observaciones que indispensablemente hay que hacer, porque tiene que ver con el Poder Legislativo, con lo que nosotros deberíamos hacer, es lo que está pasando en esta legislatura, con un trabajo en comisiones en donde únicamente se tratan los proyectos de ley que envía el Ejecutivo. Y esto lo está sufriendo cualquier legislador y cualquier legisladora. No puede ser que la legislatura, supuestamente poder independiente, diga o se argumente a través de autoridades de las propias comisiones que hay que consultar al Ejecutivo. Esto es independiente, muchachos. Bueno, fuerte. Carlos Delfrade, diputado provincial, está en línea con nosotros. ¿Qué dice Carlos? Buen día. Martín Esperati aquí en Rec Vorterix. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Martín, un gustazo. Desde Reconquista, un abrazo muy grande. Bueno, allí viajando, recorriendo la provincia, como siempre. Sí, por Vicentín, que hoy se estrena la película acá y vamos a ver cómo reacciona la gente acá. Bueno, precisamente es uno de los temas a dialogar. Pero me llamó la atención el uso de la palabra ayer en la Cámara Baja. ¿Me puede ampliar un poquito más, diputado? ¿Sobre cuál de los temas? Sobre el tema de esta posibilidad del trabajo en comisiones, donde avanzan todos los proyectos. Sí. Del Ejecutivo únicamente, sí, o de sí. la gente vinculada al Ejecutivo. Ah. Eso es muy triste. Muy triste porque además te da mucha bronca, porque la verdad que nosotros laburamos muchísimo, tenemos cientos y cientos de proyectos, y nunca se da tratamiento a los proyectos de ley nuestros, siempre se dan proyectos, solamente salen los proyectos vinculados al Ejecutivo, y eso, insisto, me parece que está muy cerquita de una estafa a lo que la gente terminó votando en la representación legislativa. Me da mucha pena porque esto, más allá de que piensen lo contrario los oficialistas, le hace mal al oficialismo, porque la concentración de poder público es malo para el oficialismo. Y un tipo inteligente como es Puyaro lo debería saber. Por eso me preocupa mucho que solamente se traten los temas que habilita el Poder Ejecutivo. Okay, pero y esto, no los temas que hace años venimos disponiendo en la cuestión legislativa. Ok, pero para entender un poquito más, Carlos, cuando se lleva un proyecto a comisiones, obviamente es democrático, se avanzará, hay voluntades, hay acuerdos, desacuerdos, como corresponde en un trabajo parlamentario, en un trabajo legislativo. En este caso, ¿ni siquiera le dan la posibilidad de tratamiento? El problema grande es que después de la pandemia, porque ayer me quedé pensando mucho cuándo le buscaría un origen a todo esto, con la pandemia empezó a usarse mucho la idea de que los asesores discutan en lugar de los diputados. Y eso es terrible, porque los que tenemos que discutir somos nosotros, lo tenemos que hacer en reuniones de comisiones, sobre todos los proyectos que están en la agenda. Después, claramente, lo que vos decís, Martín, tiene que ver con los números, que en las comisiones también representan los números que se dan en el recinto. Hay una mayoría que termina imponiéndote una lógica. Pero llega un momento que claramente los representantes de otros partidos, incluso algunos de la intente que gobierna la provincia, están preocupados porque no le tratan sus propios proyectos. Y me parece que esto, insisto, le hace un flaco favor al oficialismo.
lejos de beneficiarlo, para mí lo termina perjudicando. Parece más que, porque uno entiende, la gente en todo caso puso allí mayorías, pero pareciera ser una escribanía, ¿no? Por momentos. ¿Usted lo ve Sí, sí. así? Yo lo he dicho varias veces. Ayer no lo dije, pero de hecho es una escribanía. Porque para colmo tienen mayoría en senadores, mayoría en diputados, entonces la cosa realmente se complica. Y para que la Lo que gente después no entienda, diputado, para que la gente entienda, ¿qué significa que sea una escribanía la legislatura? que termine haciendo lo que le ordena el Poder Ejecutivo. No es un poder independiente, se termina subordinando políticamente a lo que quiere debatir el Poder Ejecutivo. Insisto, no me parece bueno. No me parece bueno ni siquiera para el gobierno, insisto. ¿Y por qué? Porque también termina, ¿no? Ese doble juego, ¿no? No, porque si únicamente vos haces lo que te manda el Ejecutivo, los demás proyectos que tienen que ver con la realidad santafesina desde otro punto de vista y que sí le pueden mejorar la vida a los santafesinos, después termina generándose que la única respuesta es lo que hace y decide el Ejecutivo. Por ejemplo, la cuestión impositiva, la cuestión de declarar 6 emergencias seguidas para disponer, por ejemplo, de aumentos en la tasa de agua, de la empresa provincial de la energía, del inmobiliario, de la patente, en lugar de hacer un debate sobre, por ejemplo, una necesaria reforma impositiva para que la mochila pesada no caiga en la espalda del pueblo santafesino. Y eso no se debate. No hay un debate sobre ley orgánica de la policía. Tenemos una ley de transporte de 1935, una ley de educación de 1947. Es una vergüenza. No hay ley de agrotóxicos porque no se quieren pelear contra las multinacionales, al revés, que hacen todo a favor de las multinacionales. Yo por lo menos lo que quiero es que se debata, no que me den razón, Claro. pero sí que se debata, porque esto forma parte de lo que después termina repercutiendo en el bolsillo y en la vida cotidiana del pueblo santafesino. Y esta composición actual, usted hace rato que es diputado provincial y vio diferentes composiciones. ¿Esta especialmente le preocupa en términos institucionales? Sí, yo creo que esta es la de menor dimensión de debate político. Estoy convencido de eso. Yo tuve el privilegio de estar 9 años, voy a cumplir, solamente 9 años. 3 periodos, este es el tercero. Este es el más bajo, el más mediocre. Esto es lo que... Bueno, usted estuvo en la conducción, bueno, comenzó con Miguel con Bonfatti, con Miguel Lifchit. Y ahora con Clara García. Y con Clara García. Este es el peor momento, dice usted. Bueno, sí, es preocupante. Sí, yo creo que sí. Es preocupante. Diputado... Sí, es un poder legislativo. Y me preocupa que esto sea esta idea de tener la mano firme, sobre todo, es sumatoria de poder público. No es bueno para el gobernador. Usted, como en su condición como legislador, ¿qué cosas le objeta a Maximiliano Puyaro, además de eventualmente esto? No, ahora yendo a lo que decía la política. Sí, general, ahora ya estrictamente la política. Yo lo que digo es que hay una política muy vinculada a los sectores empresariales exportadores de la provincia para los cuales va todo y después a la hora de pagar, la que paga termina siendo la gente. A mí me parece que ahí hay falta de valentía política de enfrentar a los más poderosos en la provincia para que alguna vez pague más el que más tiene, no que pague siempre la gente que cada vez tiene menos. Y que además le objeto claramente este alineamiento con Milei, con el Acuerdo de Mayo, apoyar el plan base, apoyar el RIGI, que para mí violenta la provincia. De hecho, tenemos hoy miles de suspensiones y se empiezan a agregar también despidos en la provincia de Santa Fe. Y sobre esto es fundamental decirle que no a este gobierno de saqueo absoluto que es el gobierno de Milei. Saqueo absoluto. Sí. ¿Dónde están esos puntos de saqueo para usted, diputado? En la extranjerización de la riqueza, en lo que está pagando la gente con los precios. Eso es transferencia de riqueza a los sectores populares que se concentran en los dueños de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las 30 cadenas que hacen a la canasta familiar. Eso es saqueo. Y después viene la extranjerización con todo esto de la ley bases, en donde las multinacionales por 30 años se van a llevar la que quieran, no van a dejar nada, cada vez menos controles, un Estado que sí funciona, pero a favor de las minorías,
Es un saqueo muy perverso. Estamos dialogando con Carlos del Frade, diputado provincial. Diputado, el gobierno anterior no le fue bien en materia de seguridad. Los índices de inseguridad han bajado fundamentalmente de las muertes allí en el Gran Rosario. ¿A qué se le atribuye esto? Usted es una persona muy comprometida con esto. Sí, nosotros estamos preguntando justamente eso porque nosotros en primer lugar destacamos, subrayamos esto del descenso en un 70% de los homicidios en el Gran Rosario. Nos parece muy bien, pero queremos saber cuáles son los motivos. Porque si hubo un cambio, que evidentemente lo hubo, en referencia a la administración anterior, queremos saber qué era lo que funcionaba mal, qué era lo que generaba zonas liberadas, qué era lo que posibilitaba una gran democratización de armas, porque si no sabemos qué es lo que se cambió para mejor, es muy difícil mantenerlo. Entonces eso nos preocupa, porque no sea cosa que esto sea una especie de paréntesis y que después vuelva. Ha pasado ya en los últimos 30 años de historia santafesina, como ha pasado después. Entonces me parece que es fundamental, porque lo que quedó claro en marzo con el asesinato de los 4 muchachos trabajadores, los 2 taxistas, el colectivero y el playero en la estación, es que ciertas bandas cuando quieren matar, matan. Y eso es preocupante, realmente preocupante. Por eso queremos saber eso. Insisto, destaco, subrayo, y nos parece fantástico que se haya descendido el nivel de homicidio. Ahora, queremos saber bien los por qué. Y si hubo responsables que antes liberaban zonas, hay que denunciarlos, meterlos por lo menos en un juzgado para que respondan sobre por qué hacían la vista gorda mientras se generaba la sangre derramada, especialmente en Rosario. Ok. Es llamativo, ¿no? Llamativo cómo en poco tiempo ha descendido de una manera muy, muy sostenida. ¿Usted también le puede atribuir al trabajo que está haciendo desde el Ministerio de Seguridad y desde las cárceles a través del servicio penitenciario? Tengo dudas. Yo de entrada ya le había dicho tanto al gobernador de la provincia como al ministro que no creo en esa teoría que ordenar la cárcel ordena la calle. Lo que queda claro es que lo que hay que recuperar es la calle. La cárcel, lo que podés hacer es esto que hicieron, generar una idea de alto perfil, que además cuando mostraron aquella foto al estilo Bukele, después vinieron los 4 asesinatos, un error político fenomenal, pero claramente hay que recuperar la calle desde lo social, desde trabajo, educación, cultura, alegría, deporte, y eliminar los nichos de corrupción de la policía. A mí me preocupa mucho que se está empoderando muchísimo a quien forma parte del problema, que para mí puede agrandar el problema, que es la policía de la provincia. La policía, que en su momento, pareciera que había un descontrol, un desgobierno notable, ¿usted cree que en ese sentido se puede encauzar ahora en este poco tiempo de gobierno? Se ríe. Respuesta concreta porque no tengo datos. Lo Claro. que yo sí creo que siguen existiendo nichos de corrupción, claramente se demuestra. Yo he hecho un recorrido, ayer hicimos una manifestación en relación al asesinato de Bordaberry, pero ahí dijimos y aprovechamos que en lugares como en Puerto Gaboto, Andino, Timbúes y Barlucea, vos te encontrás con negocios ilegales vinculados a la falta de una presencia de un control inteligente sobre las grandes exportadoras y lo que pasa alrededor. Ese es un problema serio, porque si vos decís que combatir el narcotráfico, pero solamente llenar las cárceles de pobres, por arriba el flujo de dinero sigue. Y eso genera más violencia. A la larga genera más violencia. Okay. Sobre eso, poco y nada. Ok. El tema de Santa Fe, un poco lo hablamos, incluso tuve la oportunidad el noviembre del año pasado, cuando hablábamos con el señor Daniel Herbeta, entonces presidente de la Corte, hoy es uno de los cortesanos, y le preguntábamos respecto de los puertos privados que hay allí en Rosario, cuyos controles son casi nulos. ¿Se mejoró? Sí, ¿Se mejoró? Controles. No existen Hacen lo que quieren ellos. Hacen lo que quieren ellos. Ellos te dan una declaración jurada y te dicen lo que importa y lo que exportan. Entre otras cosas, Terminal Puerto Rosario todavía es mano de Vicentín. Exportó en los últimos 6 años 4 toneladas de cocaína. Eso es tremendo. Y siguen manejando absolutamente todo, como si fuera, ayer lo decíamos en la legislatura, como si fueran un tercer estado, por encima del Estado Nacional, por encima del Estado Provincial. Y sobre eso no hay la misma observación que hay en otros lugares, por eso me preocupa. Bueno, pero y el Estado no tiene que estar presente ante esa situación, porque si usted lo está marcando, Debería estar, pero no está, porque hay una especie de mirada cómplice. Esto es lo que nosotros hablamos de nichos de corrupción, que es
una idea de ficción de que está presente, cuando en realidad terminan haciendo, insisto, lo que quieren. Insisto, es un tercer estado. Delfrade, usted está en Reconquista, creo que el paradigma de la corrupción es Vicentín, ¿no? ¿Qué me puede decir al respecto? Estamos muy preocupados también por eso, porque hay silencio de radio de parte del gobierno nacional, del gobierno provincial sobre eso. Se ha anunciado que para el 28 de agosto va a haber una asamblea entre todos vinculados a esta empresa que no solamente ha generado una deuda de 1.600 millones de dólares, sino que ha fugado 791 millones de dólares más, y que van a decidir entre ellos el futuro, con lo cual creo que se está cerrando el círculo de impunidad sobre delincuentes de guante blanco. La verdad que nos pone muy, muy mal esta situación. Imagínate que la única instancia institucional que existía en el país sobre el seguimiento del caso Vicentín era una comisión de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La cerraron, no quisieron ni hablar en esta nueva etapa del caso Vicentín. ¿Quién la cerró? Y es la mayor empresa de la provincia. Sí, la clausuraron, la cerraron. Yo incluso varias veces propuse que el propio Dionisio Carpín sea el presidente de la comisión, que es un hombre vinculado a Vicentín. Que la maneje él, pero tiene que continuar. Es la mayor empresa de la provincia de Santa Fe. Si esto termina, como parecen ser los pasos, en la impunidad de los delincuentes de guante blanco, es terrible, porque van a seguir haciendo lo que quieren esos sectores empresariales que supuestamente son santos, pero no tienen nada de santos, y le terminan arruinando la vida a mucha gente. El poder económico, qué difícil, es increíble. Sí, pero es la política se resigna al poder económico o lo enfrenta. Para mí hay que enfrentarlo. Muy bien. Carlos, un gusto, muchas gracias y espero ande bien, lo voy a convocar en otra oportunidad, ¿le parece? Para mí un privilegio. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, diputado. Carlos Delfrade, diputado provincial, con varios temas. Habló de seguridad, con esta baja infernal de homicidios, y espero que siga, ¿no? Porque se está hablando de personas, de muertes, ¿no? Y también preguntándose por qué de un momento a otro descendió tanto. Yo le podría adicionar como consecuencia de la gran operatividad de este gobierno o la gran negligencia del anterior, con connivencia incluida, podríamos decirlo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo legislativo que no da lugar a los proyectos que quieren imponer o impulsar las bancas de menor cantidad. En este caso se vota todo lo que dice el Poder Ejecutivo. Ahí podríamos debatir y decir, pero si hay mayoría oficialista, y bueno, van a salir todos los proyectos oficialistas. Carlos Delfrade está diciendo, no, el juego es más peligroso porque se transforma en una escribanía. Y después el tema de los puertos del Gran Rosario, después el tema de Vicentín, ¿no? Que siempre el poder económico sale airioso de todo esto y terminan pagando quienes menos tienen. Bueno, me pareció interesante la charla con Carlos Delfrade.